Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy quiero, antes que nada, quiero pedirle muchísimas disculpas a las personas, a las personas que me siguen en este canal por el tiempo en que he estado ausente. He tenido cositas por resolver personales, pero no crean que me olvido de ustedes. Siempre estoy presente, siempre tengo a Dios presente y sé que tengo compromisos con Él, pero bueno, Él sabe que mi disposición siempre está a querer servirle, a querer dar un mensaje semanal para todos ustedes. Y gracias a las personitas que están pendientes, de verdad, es lindo recibir una llamada, es lindo recibir un mensaje preguntando por qué no has vuelto a montar nada en el canal. Es lindo saber que las personas están pendientes, que las personas están con esa disposición de escuchar la palabra, de escuchar el mensaje. Gracias a las personas también que están ahí, yo agrava, que siempre me están dando como ese apoyo espiritual para poder seguir siendo luz, ¿no? Porque a eso estamos llamados en estas épocas que estamos viviendo todos. Entonces, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un tema muy especial que el Espíritu Santo me ha venido dando hace unos días para compartir. Antes que nada, quiero contarles que hace un rato hice un live en Instagram. Voy a ver si lo publico por este medio también. Me gustaría que escuchen el mensaje. Me invitó una hermana en Cristo muy especial que Dios ha puesto en mi camino hace un tiempo atrás. Quería que tocáramos el tema de libertinaje y la sexualidad. Entonces, hoy tuvimos la oportunidad de hacer ese en vivo en Instagram. Gracias a Dios, pues fue un tema muy edificante, un tema que de pronto muchas personitas hoy en día desconocen. Entonces, sé que va a ser de mucha edificación para ti también. Voy a montarlo en YouTube esta semana, si puedo más tarde o mañana, pero va a estar en mi canal de YouTube. Les invito para que lo vean. Eh, Fue un poco larguito, de 1 hora y 36 minutos, pero realmente es un video de mucha edificación. A la gente le gustó, se recibieron comentarios positivos al privado durante la transmisión también. La gente aportó cosas muy positivas, muy edificantes y de hecho nos pidieron que este tipo de videos se repita más, ¿no? Entonces, estamos para servir a Dios, estamos para aprovechar las redes sociales que el mundo nos ha dado para bendecir, para ser de bendición, para edificar, para instruir, para de pronto dar una palabra de aliento, aún en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Entonces es súper importante que lo escuchen de verdad y si Dios permite, vamos a tratar de hacer estos en vivo una vez al mes. Vamos a ver si el Señor va colocando en el transcurso de mi caminar personitas con las que me pueda conectar a transmitir un mensaje de edificación en vivo. Bueno, entonces les voy a compartir también ese video. Les pido que cuando la campanita les avise que hay un video nuevo, lo vean, que va a ser este y de verdad que les va a aclarar muchas dudas y van a entender de verdad que, que para nosotros los hijos de Dios el sexo no es malo, simplemente está bendecido bajo el matrimonio y muchas cosas más que esto implica que la gente se preguntará, pero ¿por qué? ¿Por qué no puedo tener relaciones con mi novio? ¿Por qué no lo puedo hacer de esta forma? En ese video se explicó todo con pasajes bíblicos, con todo detallado totalmente y te invito para que escuches este video que también va a ser de mucha edificación para ti. Bueno, hoy les quiero hablar de lo que nos está pasando hoy en día. Es algo muy común que estamos viendo. ¿A quién estamos escuchando? ¿De quién nos estamos alimentando espiritualmente?
la fuente que tú escuchas es una fuente que viene de Dios, que de verdad el Espíritu de Dios lo está utilizando para tocar tu vida, para ministrarla, para bendecirte. ¿Qué tipo de personas estamos escuchando ya? Vamos a aprender a identificar el espíritu de la verdad y el espíritu del anticristo. Ese fue el tema que el Señor me regaló para hoy. Entonces vamos a orar principalmente para que el Espíritu Santo sea tomando el control absoluto, ¿ya? Sentarse frente a una cámara, dar un mensaje, créanme que no es fácil, no es fácil. Eh, y hay que pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos dé mucho discernimiento para poder entender lo que estamos leyendo, para poder transmitir un mensaje, porque es muy importante transmitir el mensaje tal cual como está escrito en la Biblia. Entonces, por eso yo siempre les animo a que lo que yo les estoy diciendo, ustedes lo lean en sus casas, por medio de su Biblia. Si no tienen una Biblia física, yo les invito para que se descarguen una Biblia a través de la Play Store de su celular. Puedes descargar una aplicación bíblica. Y te puedes guiar, ¿ya? Hoy en día creo que todo lo tenemos súper fácil y a nuestro alcance, pero es súper importante realmente que puedan entender y ustedes comparar que lo que yo les estoy diciendo en verdad esté escrito en la Biblia para que no se dejen engañar y que no solamente lo hagan conmigo, sino que lo hagan también con todas y cada una de las personitas que ustedes suelen escuchar, bien sean curas, pastores, sacerdotes, cualquier tipo de personas que ustedes estén acostumbrados a escuchar. A mí en lo general me gusta escuchar mucho. Yo creo que a veces mis hijas me dicen que exagero porque siempre estoy escuchando la palabra de Dios, bien sea por un lado o por el otro, pero me gusta estar escuchando, pero también es súper importante saber a quién estamos escuchando y si lo que me están diciendo viene del Espíritu de Dios o más bien viene del anticristo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces vamos a orar, vamos a colocarle este momento en manos de Dios. Ya, este momento vamos a dedicárselo a nuestro Padre Celestial. Bueno, Papito Dios, hermoso Rey, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo de bendición, este tiempo de muchísima edificación para nosotros. Este tiempo que tú nos permites, Señor, sacar, honrándote a ti, Señor, honrando tu nombre, Señor, alabándote, glorificándote, Señor. Te exaltamos, Padre Santo, te alabo, te bendigo, te exalto, Señor, te glorificamos, porque tú eres grande, Señor, grande, grande, grande y alabado eres, Padre amado. Gracias queremos darte, precioso Rey. Gracias porque tu amor es infinito para con nosotros. Gracias porque tu misericordia es grande, Señor, porque la gracia, Señor, nos ha salvado, Señor, porque tenemos tu amor, Padre Santo, aún sin merecerlo, Señor. Aquí estás con nosotros. Mira la disposición de nuestros corazones, mira la disposición de cada personita que siempre está escuchando estos mensajes, Señor. Toca su corazón, Padre Santo. Yo te pido que estos mensajes que estamos dando, el Espíritu Santo y yo cada 8 días, Señor, siembren, Señor, en tierra fértil, Padre Santo. Que estas personitas puedan no solamente escucharlo, sino que pongan en ellos tanto el querer como el hacer, Padre Celestial. Porque tu palabra nos dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra del Señor. Que cada mensaje nos acreciente más nuestra fe, nos fortalezca en Cristo, Señor. Padre Santo, ten misericordia de nosotros. En estos tiempos, Señor, es donde más necesitamos de ti, donde te pedimos que no nos sueltes, que no nos abandones, Señor, que fortalezcas cada día nuestra relación contigo, que podamos estar fuertes, Señor, ante las adversidades que podamos estar viviendo en modo personal, Señor, y las que tenemos todos como una misma prueba, Señor, porque somos todos, Padre Santo, es el mundo entero, Padre Celestial. Te pedimos misericordia, Señor,
En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo, y te damos la bienvenida a este lugar. Yo te pido que seas tú transmitiendo un mensaje a través de mí. Yo solamente soy un instrumento, Señor, que me dejo utilizar por ti, Padre, para dar un mensaje que tú quieres que yo dé, Señor. Quedo a tu disposición, Señor, que cada palabra, cada pensamiento, cada actitud, Señor, salga de ti, Señor. Yo renuncio a lo que soy como Joana, yo renuncio a lo que soy como carne. Te pido que no sea yo. Yo hoy mengo, Padre Santo, para que puedas crecer tú sobre mi vida, Señor. Esta tarde la colocamos en tus manos. Te pedimos, Señor, que seas tú hablándonos en esta tarde a través de tu preciosa palabra. Bendice cada persona que está al otro lado de la pantalla, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos nuevamente la bienvenida, precioso Espíritu Santo. Gracias por este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Les cuento que lo que yo les decía en la enseñanza pasada, la oración es la clave de todo. Nunca dejemos de orar. Orar sin cesar en todo momento. Ahora estamos en tiempos donde necesitamos estar en constante oración. En constante oración. Tenemos que estar preparados. Como la parábola de las 10 vírgenes que nos habla de que tenemos que estar preparados esperando. Ya no estamos viviendo buenos momentos. Y es cuando más tenemos que estar agarrados de la mano del Señor, porque solamente Él nos puede dar paz. Solamente Él nos da paz en nuestro corazón, nos da la fuerza y la valentía para continuar. Recuerda que bien dicen por ahí, de rodillas ante Dios para estar de pie ante los hombres. Y no hay cualquier situación que nosotros no podamos vencer sin antes haber estado siempre un buen tiempo de rodillas ante nuestro Padre Celestial. Bueno, entonces la palabra de hoy está en Primera de Juan, capítulo 4, desde el 1 hasta el 6. Entonces vamos a ver qué nos dice. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que éste viene, en efecto, ya está en el mundo. Ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así, distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. ¿Ya? Entonces, aquí el apóstol Juan nos está exhortando a nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y nos está diciendo que tenemos que cuidarnos de los falsos profetas, ya que muchos falsos profetas han salido por el mundo, ya nos está diciendo que en esto podemos discernir quién tiene el Espíritu de Dios. También nos está enseñando a distinguir quién tiene el Espíritu de Dios y quién más bien es el anticristo. Entonces sabemos muy bien que anticristo es toda persona que se va en contra de lo que Cristo nos ordena. Toda persona que se va en contra de Cristo, ese es el anticristo. Entonces nos dice Juan que
esas personas ya están en el mundo, ya. Este mundo está lleno de estas personas que, que son discípulos mismos del anticristo, ¿ya? Entonces, eso que Juan nos está diciendo, ya Jesús también se lo había dicho a sus discípulos en Mateo 24:24, cuando les dijo, porque surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Entonces, oigan bien lo que está diciendo acá, ¿ya? Que surgirán falsos cristos y falsos profetas que harán grandes señales y milagros para engañar, de ser posible, a los elegidos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, por eso yo les decía iniciando la enseñanza, que tenemos que tener mucho cuidado a quién estamos escuchando, de quién nos estamos alimentando, porque estos profetas nos dice la palabra de Dios que harán grandes señales y grandes milagros. Entonces vemos que mucha gente dice, pero es que me hizo el milagro, oró por mí y me sané, oró por mi mamá y se sanó, porque es que está hablando en lenguas, porque hizo una señal grande, porque es una persona que me dio un don de que me dio una profecía y se cumplió. Entonces aquí Jesús ya todo esto lo sabía y él se lo dijo a sus discípulos. Estos profetas van a hacer grandes señales, van a hacer grandes milagros porque aún van a querer engañar a los elegidos, ¿ya? Entonces hay una palabra también donde nos dice, y no es maravilla porque el mismo diablo se disfraza como ángel de luz, porque aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, estos falsos profetas siempre van a aparentar que son servidores de Cristo, para mantenernos a nosotros engañados, y a esos son los que nosotros tenemos que tener mucho cuidado. En estos días yo vi una publicación en Facebook que hicieron como el tipo de documental y noticia de una iglesia que abrieron acá en Colombia, en un pueblo de Colombia, una iglesia satánica, ¿ya? Pero era evidente porque la iglesia era toda roja, tenía en el centro del púlpito, tenía el mismísimo diablo con cachos, con cola, la persona encargada de dar la enseñanza se vestía de rojo como el diablo, o sea, era una iglesia satánica, estaba la estrella del diablo, todo eso. Ya, y estas iglesias pues definitivamente no es que sea un falso profeta realmente, porque se está mostrando lo que es desde un principio, o sea, te está mostrando, aquí adoramos al diablo, aquí adoramos al demonio, y las personas que van a esa iglesia es porque realmente quieren de una u otra manera seguir al diablo y ver bajo qué estatutos pueden vivir una vida siguiéndole al enemigo. Así como Jesús tiene sus seguidores, pues asimismo el diablo también tiene sus seguidores, ¿ya? En la Biblia todo el tiempo vemos que prácticamente es una guerra que hay entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, y ellos dos no se quieren, ellos dos, Satanás le declaró totalmente la guerra a Dios. Entonces, quien quiere entrar a esa iglesia es porque realmente sabe quién es el diablo y quiere servir al diablo. Pero una persona en verdad que con los cinco sentidos, que creemos en Dios, que creemos en Jesús, pues no vamos a entrar a una iglesia de esas porque es evidente que no voy a querer ir a seguir al diablo mismo en esa iglesia. Entonces, de las que realmente nos tenemos que cuidar es de esas que tú ves, que piensas que sí vienen de Dios, que sí vienen de Cristo, porque es que están haciendo milagros, porque están enseñando muy bonito, porque hablan muy bonito y a mí me gusta, pero realmente esa iglesia viene de Dios cuando Él nos está diciendo que vienen muchos falsos profetas a engañar, a hacer señales, a hacer milagros, a hacer prodigios, para engañar aún a los escogidos, nos está diciendo, ¿ya? Entonces, en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13 al 15 nos dice, tales individuos son falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo.
Y es lo que les digo, y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Por eso no es de sorprenderse y sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces aquí nos está diciendo que estos individuos son falsos apóstoles, obreros y estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás también hace milagros. Satanás puede hacer milagros para engañarte. Él necesita engañarte. Entonces dice que por eso no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de justicia. Satanás tiene servidores. Mire, yo estoy estudiando algo sobre el mundo espiritual. Estoy estudiando un libro que se llama Satanás vencido, y ahí me pude dar cuenta que cuando Satanás fue destituido del reino de los cielos, ahí lo mandaron con todos sus ángeles, ya los que se le torcieron a Dios, porque así como cuando tú estás en el colegio o estás en el trabajo y te haces como un convito de amistades y estás como influenciando sobre esas personas en el tiempo escolar, no, es que ese profesor es un mal profesor y hagámosle la vida imposible, entonces como que se juntan unos en contra de un solo profesor y de los que siguen a ese profesor, y se juntan el líder a hacerle la vida imposible a ese profesor junto con sus amigos, junto con los que quisieron escuchar a ese líder. Así mismo pasó con Satanás. Él entró en un plan de rebeldía con Dios porque él tuvo celos de Jesucristo, ¿ya? Él tuvo celos de Jesucristo y él pensaba que ese trono a la derecha de Dios Padre se lo iban a dar a él porque era el ángel que más poder tenía en el reino de los cielos. Y cuando él se dio cuenta que ese trono a la derecha de Dios Padre era para el Señor Jesucristo, él se llenó de enojo, de resentimiento, de odio en su corazón, y quiso confabularse con unos ángeles para irse en contra de Dios. Entonces, cuando entra la maldad y la malicia en Satanás, porque simplemente le pudo la envidia de que ese trono que yo estoy esperando para mí se lo dieron a Jesús, se lo van a dar a Jesucristo, al Hijo de Dios, entonces él se llena de envidia en su corazón y coge a estos seguidores, a sus ángeles también, y se confabulan todos, y Dios los destituyó a Satanás junto con sus ángeles, dice la palabra de Dios, los destituyó y los mandó a que habitaran acá en la tierra, y a que si querían gobernar, gobernaran acá en la tierra. Por eso muy bien dice que príncipe de este mundo es Satanás, que quien gobierna este mundo es Satanás, y eso es lo que la gente no quiere entender. La gente se ciega totalmente a entender la realidad. Podemos ver cuando Jesucristo fue tentado por Satanás, Satanás lo que hizo fue ofrecerle a gobernar este mundo, y le dijo: si postrado me adorares, yo te daré a gobernar toda esta tierra, todo este mundo. Entonces ahí podemos comprobar que realmente quien habita, quien reina en este mundo es Satanás, y él y sus servidores. Entonces, por eso es que nos dice que no es de sorprenderse que sus servidores se disfracen de servidores de la justicia, y su fin corresponderá con lo que merecen sus acciones. Entonces, hay mucha gente disfrazándose como un falso apóstol, un falso profeta, queriendo engañar a los elegidos. Son esas personas que estafadores, dice la palabra de Dios, que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Hoy en día vemos iglesias que más preocupadas realmente por la salvación de las personas, por predicar la salvación, por predicar que Jesucristo vino a morir en la cruz por tus pecados y por los míos, y que necesitas reconciliarte con Dios para poder ser salvo, que más que preocuparse realmente por el alma de ese ser humano, se han preocupado más y
que se han llenado su corazón de avaricia. Entonces, a mí me duele mucho decir esto porque yo soy una persona que yo digo yo soy cristiana y no porque yo vaya a una iglesia cristiana, sino que yo tengo a Cristo en mi corazón, yo sigo a Cristo y trato de vivir para la voluntad de mi Padre. Eso me hace a mí una mujer cristiana. No es una religión, no es una iglesia, no es la iglesia católica, ni la evangélica, ni la apostólica, es el tener a Cristo en nuestro corazón. Entonces a mí me duele decir que hay personas que realmente utilizan la fe para llenarse de dinero en sus bolsillos, que está bien, yo no me voy en contra del diezmo y la ofrenda, yo soy una de las personas que yo 100% mi diezmo sagrado para el Señor en la iglesia, pero he visto iglesias donde se preocupan más como que la cantidad de personas que llegan a la iglesia, que tú eres miembro de esta iglesia y tú tienes que traer tantas personas a la iglesia el fin de semana y si pertenecen al equipo de danza, de alabanza, entonces si el otro fin de semana no me traes 5 personas nuevas, pues simplemente no puedes sentarte a tocar, a ministrar la alabanza, tantas cosas que se han visto de que simplemente se preocupan es por llenarse en los bolsillos de dinero y muchas veces, mire, a mí me ha tocado, yo me he ido de iglesias donde he escuchado que una palabra de 40 minutos le dedican 30 minutos a la palabra del diezmo y la ofrenda y 10 minutos a la palabra y al mensaje de la salvación. Entonces, este tipo de iglesias pienso yo que son las que nos dicen que tengamos cuidado porque son obreros de Satanás que se disfrazan de servidores para estafar a la gente, para llenarse sus bolsillos de dinero realmente y no les está preocupando la salvación de esa persona, ¿ya? Entonces, nos dice que no debemos entonces creer en las apariencias de las personas, sino que tenemos que aprender a distinguir cuál es el espíritu de la verdad y cuál es el espíritu del anticristo. Entonces, ¿cómo vamos a distinguir eso? El primer punto nos dice en la centralidad del evangelio. Eso lo tenemos en el versículo del 1 al 3. Nos está diciendo, queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. En esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Todo profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios, sino del anticristo. Ustedes han oído que este viene, en efecto, ya está en el mundo. Entonces aquí nos está diciendo una de las maneras de distinguir entre el espíritu de la verdad y el espíritu del anticristo es centrarnos mucho en el evangelio, ¿ya? Aquí nos está diciendo cómo pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el Espíritu del Anticristo. Entonces nos está diciendo, todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. ¿Por qué dice esto, Juan? Porque en ese tiempo habían personas que decían que Jesucristo no se había hecho hombre, no era cuerpo humano, ¿ya? Otros decían que Jesucristo simplemente había venido sobre Dios y que lo había abandonado en el momento de que iba a ser crucificado. Y hay iglesias, hoy en día, hay iglesias, hay profetas que no creen en Jesucristo, o sea, que no creen que Jesucristo se hizo carne, que se hizo cuerpo. Y recuerden que precisamente Dios escogió a una mujer virgen, a María, para poder tener el ciclo de gestación que tiene cualquier ser humano en el cuerpo de una mujer, de sus 9 meses de embarazo, él nació, él creció y ya a sus 33 años de vida es que él empezó ya a ejercer su ministerio. Después de que Jesucristo fue bautizado a sus 33 años es cuando él empezó a hacer milagros, a sanar enfermos y muchísimas cosas más que él vino a hacer en la tierra. Pero él se hizo hombre, él
sentía, él se hizo carne, por eso, porque se hizo carne, por eso fue tentado, porque nosotros como humanos siempre vamos a estar entre la tentación. Entonces, él tenía que ser tentado también porque él era humano, él era cuerpo. Entonces nos está diciendo que todo profeta que cree que Jesucristo se hizo carne y hueso, ese profeta viene de Dios. Todo el que cree que Jesucristo se hizo humano. Y el profeta que no reconoce a Jesús no es de Dios. Hay iglesias que no reconocen a Jesús, hay iglesias que solamente creen en Dios, solamente creen en Dios. Y es súper importante, en serio, que investiguemos, que estudiemos, de verdad, centrarnos en el Evangelio. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a ver, todo el Nuevo Testamento habla de Jesús, todos los evangelios nos está hablando de Jesús, de Jesús, de Jesús, y aún en el Antiguo Testamento nos están hablando de que viene el Mesías, de que viene un niño que se le ha llamado admirable, consejero, príncipe de paz, y que se va a venir él a traer la paz entre Dios y los hombres. Entonces, toda la Biblia prácticamente está centrada en el Señor Jesucristo, ¿ya? Y nos dice, de tal manera amó Dios al mundo en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nos está diciendo cuál es la clave para nosotros no perdernos, para nosotros ser salvos, es creer en nuestro Señor Jesucristo. La otra vez yo hablaba con una persona que me decía, sabes que vi una personita en mi estado que está publicando algo sobre un idioma súper rarísimo. Le pregunté qué era, que si era cristiana, y me dijo que era seguidora de las raíces hebreicas. Entonces le dije que me interesaba conversar con esa persona. Entonces yo dije raíces hebreicas y me puse a investigar por Google qué eran las raíces hebreicas, y ahí donde le dije yo, oye, pilas con la personita que vas a escuchar, porque esta gente no cree en Jesús, ¿ya? Ellos creen en Dios, pero ellos no creen en Jesucristo, ellos no creen que Jesucristo se hizo carne, ellos de hecho, por lo que investigué, es que ellos contienden mucho con lo que el apóstol Pablo nos vino a enseñar. Contienden mucho con Pablo, con el que conocen como Saulo. Entonces, yo le dije, pilas a quién vas a escuchar y de quién te vas a alimentar, porque esta persona no viene de Dios, esta persona viene del anticristo, porque si está negando lo que Jesucristo hizo en la cruz de nosotros, pues aquí nos está diciendo la palabra que es del anticristo. Entonces, por eso les digo, hay personas que creen en Dios, pero no creen en Jesús. Es más, dicen que el Espíritu Santo es como una fuerza, y el Espíritu Santo no es ninguna fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es la persona de la Santísima Trinidad. Entonces es muy importante de verdad aprender a tener discernimiento a quién estamos escuchando. Es súper, súper importante eso. ¿Qué más nos dicen? En 1 Corintios 15, del versículo del 1 al 4, nos dice: ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo y recibieron, en el cual se mantienen firmes. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron el mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Me perdonan, pero a veces escribo muy rápido y ya ni sé lo que escribo. El mismo que recibieron, en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día según las Escrituras. Entonces el Evangelio nos enseña que fue el mismo Dios quien decidió que Jesucristo iba a venir a morir por tus pecados y por los míos, que Jesucristo vino, nació, vivió,
murió y resucitó al tercer día por tus pecados y por mis pecados, para justificarnos a nosotros entre Dios y traer esa paz entre Dios y el hombre. Entonces, por eso es tan importante que lo que tú escuches te estén hablando de Jesucristo, porque solamente a través de Él podemos llegar al Padre. Juan nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. También nos dice, porque el único mediador entre Dios y los hombres, escuchen bien, el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo hombre. La única persona que nos intercede por nosotros es Jesucristo hombre, la única persona que está mediando ante el Padre. Padre, perdónale, mírale su corazón, ella me pidió perdón, ella está justificada por mí. Es Jesucristo, nadie más está intercediendo por ti delante del Padre Celestial, que es nuestro Dios. Entonces, ten muy claro eso, porque recuerda que el diablo también hace milagros y no es maravilla, porque el mismo diablo también se disfraza como ángel de luz para engañar aún a los escogidos. Entonces, es súper importante que tengamos en cuenta que el único camino que nosotros tenemos hacia Dios es nuestro Señor Jesucristo, no es ninguna otra persona, no es ningún santo, no es ningún otro Dios, entre comillas, que la gente se ha hecho. Entonces, mucho cuidado también con esas cosas. Es importante que siempre estemos leyendo y estudiando la Biblia y que para que podamos tener el discernimiento de la palabra de Dios, necesitamos tener una comunicación constante con nuestro Padre Celestial, porque es ahí cuando el Espíritu Santo de Dios nos reargulle, nos instruye, nos enseña, nos quita ese velo que traíamos en el mundo y nos da claridad sobre las cosas. Jeremías 33:3 nos dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces es súper importante que tengamos en cuenta esto, ¿ya? También nos está diciendo que el segundo punto es la dependencia del Espíritu de Dios. Y eso lo vemos en el versículo 4, donde nos dice, ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a esos falsos profetas, porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Amén. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, nosotros le pertenecemos a Dios y nos está diciendo, el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Y dice, ustedes son de Dios y han vencido a esos falsos profetas. Mire, cuando nosotros empezamos a tener esa relación, esa comunión constante con Dios de oración todos los días y no solo por las mañanas, sino en que está siempre en constante oración, orando, hablando con Él en todo momento, pero siempre es importante, como yo les he enseñado, es importante tu momento de devocional con el Padre todos los días antes de que tú empieces las labores del día. Por lo general, la hora más hermosa de encontrarse con el Padre es a la madrugada, donde todo está en silencio, donde nadie te está molestando, donde tu celular no te está sonando y estás en total comunicación con tu Padre. Esa es la hora más hermosa. De hecho, vemos que muchas veces Jesucristo se apartaba. Él se apartaba y tenía sus momentos de intimidad con su Padre, ¿ya? Y muchas veces en algún momento le reclamó a los discípulos y les dijo, ustedes no han sido capaces ni siquiera de orar, ni siquiera una hora, o sea, mínimo una hora de oración diaria que tengamos en nuestro devocional con nuestro Padre. Cuando nosotros cogemos esto como hábito, créeme que es tan lindo porque llega un momento en que por X o Y motivo te levantaste tarde y no alcanzaste a orar y te fuiste a trabajar, tú te sientes mal, o sea, tú como que, wow, Dios mío, perdóname, no oré y te sientes mal, literalmente te sientes mal y es lindo esto, entonces como que trates de que esto no se repita porque el segundo día vuelves y te sientes mal, el tercer día vuelves y te sientes mal, pero llega un momento en que ya te acostumbraste a que te estás levantando tarde y no alcancé a orar, entonces ya llega un momento en que ya pierdes esa comunión con Dios y te enfrías.
te enfrías y cuando miras hacia atrás, ya perdiste el año, estás haciendo cosas que no tenías que hacer, no tienes al Espíritu de Dios en tu vida, te encargaste de marchitarlo porque es como una relación de noviazgo. Entonces, si necesitas que Él crezca en ti, necesitas alimentarlo todos los días, hablar con Él, buscarle en oración, cantarle, adorarlo, exaltarlo y de esa manera Él va creciendo en tu vida. Entonces ya cuando tú miras al espejo, tú ya no, ya es como que verlo a Él a través de ti en ese espejo. Entonces es súper importante que la oración sea un hábito de todos los días en tu vida, aún antes de hacer los labores, aún antes de saludar a tus hijos, de saludar a tu esposo, enciérrate en oración y habla con Él. Cántale, alábalo, exáltalo, lee la palabra. Y de esta forma nos dice que el Espíritu de Dios va a estar en nosotros y vamos a aprender a discernir cuáles son esos falsos profetas. Cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, ya cuando alguien nos habla, nosotros como que decimos no. Esto no es por acá, esto no es por acá. Aún hay una palabra donde también nos dice que aún estas personas reconocen que Jesucristo es el Señor, pero son falsos profetas. Están usando el nombre de Jesucristo por otros motivos personales de tal vez de enriquecimiento, qué sé yo, pero por sus frutos los conoceréis, ¿ya? Entonces, muchas personas dicen amar a Jesús y pueden saberse la Biblia de memoria, pero si realmente no aplicas la palabra de Dios a tu vida, no estás siendo un hijo de Dios, no estás haciendo la voluntad del Padre. Y recuerda que Él nos llama hijos a los que hacemos su voluntad. Entonces también es súper importante que también tengamos en cuenta que si esa persona que nosotros estamos escuchando, si realmente es una persona íntegra ante los ojos de Dios, es una persona que se esfuerza cada día. No somos perfectos y la santidad la vamos a alcanzar cuando estemos tal vez en la presencia del Padre, pero que Él pueda ver en nuestros corazones que cada día estamos trabajando para agradarlo a Él y solamente a Él, que aun cuando nadie me esté viendo, pues a mí no me importa, yo me porto bien porque me nace portarme bien. Y cuando tú te acostumbras a portarte bien, créeme que ya la tentación no es una debilidad para ti. Y llega un momento en que el diablo huye de ti porque sabe que estás firme en el espíritu y que ya no hay manera de hacerte caer, ¿ya? Entonces también nos está diciendo que Juan 14:26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Entonces, el Espíritu Santo es el que vino después de que Jesucristo se volvió a ir. Me perdonan que me esté moviendo tanto, pero como he estado mucho tiempo sentada, ya me duele la columna. Entonces, el Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro consejero. Él es la persona que está ahí instruyéndonos y nos dice que nos enseñará todas las cosas y nos hará recordar todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, ese Espíritu Santo que habita en nosotros es el que en algún momento de nuestra vida en que nos sentimos de pronto que la tentación está tocando nuestra puerta, ¡pum!, se te vienen versículos y te recuerda que nos dice que estemos en constante oración porque vamos a ser tentados, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Tantas cosas que nos viene a recordar para que nosotros no caigamos en ese pecado, o tantas cosas que el Espíritu nos dice para que podamos discernir realmente cuando alguien que se está queriendo acercar a ti de verdad es una persona que viene de parte de Dios o simplemente es el enemigo disfrazado como ángel de luz para querer engañarte y desviarte de ese propósito que Dios tiene para contigo. El tercer punto es el estudio de la palabra de Dios, que está en el versículo 5 y en el versículo 6 nos dice, ellos son del mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha.
Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Entonces nos está diciendo que esos predicadores son del mundo y que como son del mundo, el mundo los escucha. Entonces nos damos cuenta que este tipo de predicadores tienen muchos seguidores. O sea, podemos ver que tienen cantidad de seguidores. ¿Por qué? Porque son personas que son del mundo y como son del mundo, el mundo los está escuchando a ellos. Entonces nos está diciendo que nosotros como somos de Dios y todo el que no conoce a Dios, nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu de Dios en nosotros, nosotros escuchamos la palabra. Ya, alguien la otra vez me decía, no entiendo qué le pasa a la gente que no entiende. Me decía una chica por Instagram porque trataba de evangelizarle a sus amigas la verdad y no querían entender. Entonces yo le dije, tienes que orar mucho por ellas porque no son de Dios y como no son de Dios, por eso no te escuchan, por eso te tildan por loca. Entonces a nosotros los hijos de Dios hoy en día nos tildan como los locos, lo que somos religiosos y no es cuestión de religiosidad. Yo no me considero una persona religiosa para nada, simplemente soy una persona que entendió el propósito de vida, que Dios tenía un plan diferente para mí y que en tantos años que yo quise vivir apartada de Él y en pecado, pues simplemente yo misma me encargué de dañar ese propósito que Dios tenía para conmigo. Y ahorita simplemente estoy en un camino de querer hacer las cosas bien con Él y dejar que Él pueda hacer ese propósito de vida de Él en mí. Que ahora lo que venga a mi corazón sean mi corazón y mis pensamientos sean sus sueños, sean sus deseos, que, que todo lo que yo ya piense, haga y diga sea que el Espíritu Santo de Dios que habita en mí, sea Él el que me diga, yo quiero esto, vete por acá, vete, porque me estoy dejando guiar por Él, porque soy de Dios y escucho la voz de Dios, ¿ya? Entonces nos está diciendo en Juan 6:60, dice que al escucharlo, en ese tiempo a Jesús, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Y en Juan 6:66 nos dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Entonces, mire, eh, aquí nos está diciendo que a Jesús cuando lo escuchaban, mucha gente dijo, ¿quién puede hacer todo lo que le está diciendo? Es muy difícil. Y seguir a Dios es difícil, no es fácil. Siempre los que vamos por la puerta estrecha somos los correctos, pero la puerta de la perdición, dice la palabra de Dios, es ancha, es súper ancha y muchos entran por esa puerta. Ya, en cambio, la puerta que nos lleva al camino de la bendición, al camino de Dios, es una puerta estrecha y más bien pocos entramos por ella. Seguir a Cristo no es fácil y la misma gente, los mismos seguidores que estuvieron, ¿quién va a hacer todo lo que le está pidiendo? La gente cuando está en el mundo le parece ilógico sujetarse a lo que Jesús nos manda. Le parece ilógico que nos digan que debemos amar a nuestros enemigos. Le parece ilógico que nos diga que no paguemos mal con mal, sino mal por bien. Ve, paguemos bien por mal. Entonces, todas las cosas que Dios nos pide, la gente no escucha porque le parece ilógico. O sea, si me dio una cachetada, yo tengo que ponerle otra mejilla y están locos. Y si me ofendió, yo tengo que ofenderlo más. Y si me puso los cachos, yo tengo que montarle 3 veces más los cachos. Entonces, porque no son personas que son de Dios. Entonces, como no son de Dios, no escuchan la palabra de Dios. Entonces, por eso estos seguidores dijeron, no, es muy difícil. ¿Quién va a hacer todo lo que él está diciendo? Eso es muy difícil. Y se fueron y dejaron de seguirlo.
¿ya? Y él dice a sus discípulos, ustedes también se quieren ir, pero estos discípulos ya eran hijos de Dios, ya sabían que el único camino era Jesucristo. Y ellos mismos le dicen, ¿y a quién iremos, Señor? Si nadie más tiene palabras de vida eterna, nadie más tiene palabras de vida eterna, ¿ya? Entonces, con esto les quiero decir que hay gente que le gusta leer y está bien leer libros. Yo estoy leyendo un libro porque estoy estudiando. Él me mandó a estudiar el nivel, el mundo espiritual y lo estoy estudiando. Pero estos libros siempre van con sustentos de la palabra y escrito está y me voy para mi Biblia y estudio que escrito está para que ese libro a mí no me esté engañando. Pero el único libro que realmente tiene palabra de vida eterna es nuestro Señor Jesucristo, es la Biblia. Nada más tiene palabras de vida eterna. Ya ellos, como eran hijos de Dios, ellos sabían que a pesar de que no era fácil seguir a Jesucristo, pues la única persona que tenía palabras de vida eterna para ellos era nuestro Señor Jesucristo. Por eso se quedaron fiel con nuestro Señor Jesucristo, viviendo, predicando el Evangelio, fueron por todas las naciones haciendo discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y aún muchísimos pasaron momentos muy difíciles, pero lo hicieron siempre con amor en su corazón, porque amaron a Jesús, amaban a Dios y no les importaba que la gente los juzgara, los tildara, que la gente les metiera presos por predicar el Evangelio, pero siempre lo hicieron con amor porque era para Dios y no para los hombres, ¿ya? Entonces, es súper importante esto, que aprendamos a entender que tenemos que aprender a discernir a quién estamos escuchando, que esa persona de la cual nos estamos alimentando espiritualmente reconozca que Jesucristo murió en la cruz por nosotros, que Jesucristo se hizo carne, hueso y carne, que es ser humano, que no es ningún espíritu, que no fue ninguna fuerza, que se hizo humano. Por eso estuvo en el vientre de María durante 9 meses. Por eso nació bebecito, por eso se fue criando hasta sus 33 años, que ya tuvo la oportunidad de ser bautizado por Juan el Bautista. Entonces, es súper importante que también entiendan que aún hay gente que dice que cree en Jesucristo y está predicando a Jesucristo en redes sociales y realmente su vida privada da un ejemplo muy contrario a lo que es caminar en integridad ante los ojos de Dios. Entonces, no te dejes engañar. Yo te invito para que estudies más la Biblia, para que leas la palabra del Señor, para que no solamente la estudies, sino que alimentes tu comunicación de todos los días con Dios. Todos los días lo busques en oración, en alabanza y fortalezcas esa comunión entre tú y Él. Entonces, este es el mensaje de este día. Si les gustó, les digo, les invito para que lo compartan. Recuerde que los que no se han suscrito, suscríbanse al canal para que les aparezca la campanita del like que les voy a montar. No sé si alcance ahorita o mañana o en estos días, donde el que hice con mi hermana en Cristo, donde hablamos sobre la sexualidad y el libertinaje, que sé que va a ser de muchísima guía también y muchísima edificación para ti, para, no sé, si eres madre, si tienes hijos o para ti mismo, para saber cómo debes aprender a llevar una sexualidad sana. Entonces, súper chévere, importante que sepan eso. Recuerden que todos los jueves, 8 de la noche, a través de Zoom, nos estamos reuniendo para dar un mensaje como este, pero sacamos ese tiempo para alabar al Señor como Él se lo merece, para orar todos juntos, intercediendo por las mismas peticiones. Entonces, si deseas ser parte de este grupo, no dudes en escribirme un mensaje que con mucho gusto yo te voy a mandar el enlace el día jueves. Igualmente también lo estoy transmitiendo en vivo
a través de mi página de Facebook como Mujer Virtuosa. Les deseo una excelente y bendecida semana llena de todo el amor, la paz de Dios sobre cada una de sus vidas. Que el Espíritu Santo me los ilumine en cada pensamiento, en cada actuar, en cada caminar que ustedes hagan y que a donde quiera que vayan, siempre la presencia del Espíritu de Dios los acompañe. Les mando un abrazo, muchísimas bendiciones y nos vemos la próxima semana. Chao, chao.